Me gustaría iniciar con el concepto de los descansos. Cualquiera que haya viajado a México, a Nuevo México, al sur de Colorado, Arizona o ciertas regiones del sur de Estados Unidos, habrá visto alguna vez unas crucecitas blancas al borde de los caminos. Estos son los llamados descansos. También se les puede ver al borde de acantilados o sobre las carreteras de Grecia, Italia y otros países del Mediterráneo. A veces las cruces están agrupadas en un número de 2, 3, 5, incluso más, y en ellas figuran grabados nombres de personas, un tal Jesús Méndez, un Arturo López, un Jaime Avieta. A veces los nombres están escritos con clavos, a veces están pintados o labraditos en madera. Por regla general, las cruces están adornadas con flores artificiales, a veces incluso naturales, y algunos están abandonaditos, algunos están ya resecos por el sol, y no es poco usual encontrarse algunos que tengan hasta veladoras prendidas. Eh, a veces el descanso está hecho de unos trocitos de palitos o de madera, de tuberías, o a veces son pues muy detallados y muy lujosos. Los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Ahí mismo, justo en aquel lugar, la vida de alguien se interrumpió. Hubo un accidente de tráfico, alguien caminaba por ahí y murió por insolación, o algo provocó la muerte. No sabemos exactamente cómo murió, pero sabemos que alguien ahí terminó su vida. Las personas han muerto miles de veces a lo largo de su vida. No tienen que morirse físicamente. A veces vienen las muertes aisladas, grandes muertes o pequeñas muertes. A veces han muerto sueños y esperanza, quedaron truncadas. Cualquier persona que diga lo contrario no ha observado con lucidez su propio camino, ese camino de descansos donde nos esperan las grandes y las pequeñas muertes. Todo este metáfora o estos símbolos de los descansos funcionan para poder explicar nuestros procesos de reconocimiento de nuestras propias muertes y finales. A veces es un divorcio, una enfermedad diagnosticada que cambió el rumbo de nuestra vida. A veces un ciclo de vida que se tuvo que cerrar totalmente y ahí una parte de nosotros murió, se fue. No todas las personas somos tan conscientes de estos descansos o pequeñas o grandes muertes a lo largo de nuestra vida. Algunos nos vamos haciendo conscientes con los pasos de los años. Y como bien lo dice Clarissa Pinkola Estés en este concepto de los descansos, algunas personas los podemos ver claramente, uno que otro, y después volvemos a pasar por ese mismo camino de la carretera de la propia vida y decimos, aquí también hay un descanso, y nunca lo puse, nunca lo señalé. Entonces cuando paso, nunca honro ese final, nunca comprendí el final. Es como quedarse con los duelos abiertos, con los dolores abiertos. O como dirían en el folclore, sobre todo mexicano y de algunos otros países, con las ánimas en pena, con el espíritu penante, porque nadie se detuvo a encenderle una candela, una vela, a darle un rezo, un cierre, una cruz. Lo espiritual, como también una metáfora de los fenómenos psicológicos, es algo bien interesante. ¿Te has puesto a pensar, así como si tu vida fuera una carretera muy, muy grande? ¿Sí? Bueno, no sé si muy grande. Más bien podríamos decir que hay carreteras muy, muy largas y carreteras muy, muy cortas, dependiendo de nuestros años en esta vida, ¿no? A veces hay vidas muy jóvenes, carreteras que no son tan largas todavía y tienen muchos descansos ahí. Muchas cosas grandes y pequeñas han muerto. Muchas cosas han quedado sepultadas. Y a veces no tenemos ojos para verlas. Vamos en nuestra carretera como si nada, ¿no? Y no volteamos, ¿sí?
a las curvas del camino y las observamos. Y a veces sí tenemos la conciencia de observarlas y decir, oye, sí, ahí se acabó algo de mi vida, ahí terminó algo o alguien en mi vida. Y en un ejercicio que puede hacerse hasta en una gran hoja de papel, puedes tomar un marcador o un lápiz y hacer como una carretera imaginaria que tú vas a dibujar, ¿no? Y vas poniendo las grandes cruces y las pequeñas cruces del camino, tus descansos, tus finales. Esos finales necesarios a veces para poder seguir existiendo, esos finales inesperados que nos hicieron sufrir, pero que también nos dotaron de alguna sabiduría acerca de los principios y de los finales, y de cómo todo en la vida es impermanente. Yo creo que las personas que buscamos tener una apreciación más profunda de nuestra vida, tenemos que confrontar las cruces del camino. Y para eso es esa hoja, ¿no? Tomar la hoja y empezar a dibujar a veces la muerte de un querido familiar o alguien cercano. Y se acabó y tal vez teníamos unos 13, 14 años, qué sé yo, 5 años, la orfandad misma, el haberse mudado de una ciudad que se amaba o tenido que emigrar a un país que se desconocía bajo situaciones complicadas. Son muertes y renacimientos, pero toda muerte necesita ser honrada, porque la muerte es la transformación. Y si yo no entiendo lo que sucedió, no voy a poder entender o a valorar, ¿sí?, las siguientes partes del camino. Las personas que a veces estamos en etapas más dormidas de nuestra vida, no podemos tener gratitud por todo lo que hemos sobrevivido. No sentimos gratitud por la supervivencia, porque el camino se sigue dando, porque hay esperanza después de esa cruz del camino. También a veces los descansos sirven para recordarnos que en ciertas curvas y en ciertas circunstancias de la vida, las cosas se ponen peligrosas, y al recordar y ver esos descansos de la propia vida, esas cruces del camino, nos volvemos más cuidadosos en cómo tomamos las curvas y estos caminos de vida. Entonces, en esta hoja que puedes visualizar, puedes ir poniendo los descansos tal vez de tus primeros años a los 10, de los 10 a los 20, como por década, por así decirlo, de los 20 a los 30 y así sucesivamente. Y te vas a dar cuenta que hay mucha supervivencia en tu camino, que hay mucha fuerza espiritual, que hay mucha dignidad en la supervivencia y que la muerte, la incertidumbre, los finales, los recomienzos, son algo natural en nuestras vidas. Entre más rápido nos hagamos a la idea, ¿sí?, de que esta impermanencia es parte permanente de la vida, mejor vamos a poder danzar con los ritmos de la propia existencia y más conciliados y conciliadas vamos a estar con los principios y con los finales. Las personas que no honramos nuestros descansos o nuestras cruces del camino, vamos a estar continuamente en estado de ingratitud. No tenemos gratitud. No sabemos tener una observación de gratificación y de honra a lo que nos tocó vivir. Todo lo damos por sentado, todo lo damos por comprendido, todo lo damos por aprendido. Y esto no es así. El dolor que transitamos, que no es filtrado o destilado por la conciencia, se transforma en sufrimiento. Y el dolor que transitamos y es destilado a través de la conciencia, se transforma en sabiduría. Entonces, tener claro nuestros sufrimientos, muertes y pérdidas a lo largo del camino es un ejercicio que destila sabiduría, que nos permite tener comprensión de los misteriosos caminos que nos llevan a los inicios y los finales. En las culturas un poquito más latinoamericanas, ¿no? O en este sur de Estados Unidos, que finalmente fue México, esta usanza
eh, folclórico-religiosa puede evocarnos a veces un poquito de escalofríos si no estamos muy familiarizados con la usanza misma. Casi pareciera que algunos caminos peligrosos parecen camposantos o cementerios, pero precisamente, ¿sí? Al verlos ahí, te recuerdan que es un espacio tal vez liminal entre la vida y la muerte, entre el peligro y la certeza, y te hace tomar conciencia de cómo cuidarte, de cómo autocuidarte, y por lo tanto de ser más cautelosos en ese tránsito del camino. Todas las personas que han llegado a cierta edad han tenido que confrontarse con las despedidas y los finales, las pequeñas y las grandes muertes. Y entre más conscientes estemos de ellas, más podemos disfrutar la finitud de la vida, porque como sabemos que no es comprada, que no es eterna y que no siempre va a estar igual de comodita y de chévere, aprendemos a tener una apreciación del aquí y el ahora mucho más lúcida y bonita, y podemos tener esta gratitud de seguir todavía por estos caminos.